trabajos académicos de la maestría en investigación social de la Universidad Autónoma de Coahuila. En esta ocasión, pues nos honra estar aquí en la casa de las y los abogados de México. ¿Sí? Saludo cordialmente al doctor Alfonso Yáñez, nuestro anfitrión. ¿Sí? Saludo al doctor Cristóbal, ¿sí? Todo el power neuronal de la universidad, ¿verdad? Junto con él a los doctores José Luis Martínez y José Sandoval, que nos honran con su presencia. ¿Sí? Igualmente saludo a la magistrada Gabriela Valencia y a la magistrada Patricia Mújica, que nos honra con su distinguida presencia. También igualmente me honra saludar a mis colegas, profesores de la maestría en investigación social, doctor Emilio, doctor José Luis, doctora Gabriela, doctora Claudia, por supuesto, al doctor Juan Carlos Centeno. Hoy nos hará favor de, con mucha generosidad, hablarnos de este caso crítico de suma actualidad. Igualmente aprovecho para saludar a los colegas, al señor licenciado Yáñez, ¿sí? Y a los profesores de la Facultad de Jurisprudencia y al alumnado de la MIS y de Juris que nos acompañan para este acto. Y sin más por el momento, cedo la palabra y le solicito al señor director que nos haga favor de declarar inaugurados y aperturados los trabajos académicos de nuestro programa. Al director de la maestría en investigación social, el doctor Luis Castro. Ya nos refirió quienes nos acompañan esta mañana. Bienvenidas, magistradas, bienvenido, doctor Cristóbal. Es usted un referente de la investigación en el mundo, orgullosamente producto de nuestra máxima casa de estudios. Con ustedes saludamos a los investigadores que se encuentran aquí presentes, no únicamente de ciencias químicas, sino también de otras escuelas y facultades hermanas que participan en esta conferencia, que evidentemente es de gran interés para todas y para todos. ¿Por qué? Porque una universidad que no se involucra en el acontecer social y global, simple y llanamente es estéril. Entonces, el que hoy la maestría de investigación social de nuestra universidad promueva actividades de vinculación e intercambio académico directamente, podríamos llamar nosotros en el derecho, en el terreno de los hechos. Pero si bien es cierto, el doctor Centeno forma parte orgullosamente de la Facultad de Jurisprudencia, también es cierto que su origen es venezolano, que conoce la realidad social, cultural y política en su otro estado, porque también tiene nacionalidad mexicana, como la palma de su mano. Entonces, el poder conocer cuál es la opinión de un académico también de gran prestigio de la institución, investigador, y que además tiene una forma de dirigirse a la audiencia muy coloquial, muy sabrosa. Entonces, yo estoy seguro que este ejercicio académico nos va a dar claridad y nos va a dar visión de cuál es el sentir de lo más rico que tiene Venezuela, su capital humano, su gente, saber cuál es la perspectiva que él conoce. Y bueno, pues estamos interesados en escuchar la ponencia. Y bueno, agradezco al doctor Luis Castro que me exceda el honor de iniciar los trabajos o formalizar los trabajos del semestre de la maestría en investigación social. Y pues únicamente me queda reiterarles la disposición académica, educativa, cultural e investigación de la Casa de Estudios de las y los Abogados de Coahuila para todas y cada una
de las actividades que tengan como propósito hacer universidad. De esa forma, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos del día de hoy, damos por iniciados los trabajos de la Maestría de Investigación Social de la Universidad Autónoma de Coahuila con la conferencia del doctor Juan Carlos Centeno Maldonado. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Bueno, nada más para quien remotamente no pudiera conocer al doctor, me permito, ¿verdad?, señalar que el doctor es sociólogo, historiador y es además doctor en política pública y gobierno por el Tecnológico de Monterrey, ¿sí? Y también esto de lo sabroso que dijo nuestro director, lo hace por partida doble, porque no solamente dice cosas sabrosas, sino también cocina, una cocina venezolana, ¿verdad?, estupenda, ¿verdad?, y que habla de su bonomía, de su gran calidad personal, ¿verdad?, porque así es el doctor, ¿no? Y sin más preámbulo, doctor, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Yo le decía a muchos de los que están acá, les mandé una invitación en corto y agradezco a egresados del programa de posgrado de aquí en la facultad de la maestría en Derecho. Agradezco también a los estudiantes de licenciatura y ex alumnos míos dirigidos como Alberto Borman, que está hoy acá, Aldo, muchísimas gracias. Y por supuesto un poco la especialidad, bueno, le agradezco a posgrado y a dirección que está por aquí, Gladys también. Un poco preguntarnos, cuando me dice el doctor Luis Castro, vas a tener que arrancar el semestre porque así nos amaneció el año, nos amaneció con esto. Yo tenía ganas de dar una conferencia de cultura walk que di hace como 6 meses contigo, Aldo, y me dice, no, ya tú estás muy visto, tú diste una presentación el año pasado sobre el recorrido estadístico de la maestría de investigación social, hay que aguantarte, ¿no? Y dije, bueno, no hay ningún problema. Y luego en enero me dice, tienes que dar la conferencia inaugural, pero vas a tener que hablar de Venezuela. Y me dice, mira, se va a llamar Venezuela 3 de enero de 2026, porque ya esto es un hecho histórico para Venezuela y para el mundo, lo que pasó en Venezuela el 3 de enero de 2026. Y una de las grandes preguntas es que mucha gente no conoce Venezuela. Y no la conoce porque somos malísimos mercadeando el país. Entonces me dice que les voy a poner un video de Venezuela para que más o menos vean de qué estamos hablando. No está ahí, está en el YouTube abajo. A mano derecha, vamos a ponerle en grande. Para que conozcan un poco cuál es mi país de origen.
no sabía que me iba a emocionar hoy. Esto es lo mejor que ha hecho la Secretaría de Turismo en Venezuela, el video, porque el país se lo acabaron por completo, ¿no? Entonces, si vamos directamente a hablar esto, lo único bueno ha sido el video. Entonces la pregunta es, yo conozco mi país y conozco todos los paisajes que vieron ahí. Nosotros no tenemos que esperar que vengan los cambios de estaciones. Nosotros nos podemos mover en el país los 365 días del año para ir a la nieve, a la playa, a la montaña, a la gran sabana que parte de la Amazonia, y esos paisajes están así todo el año. La nieve perpetua de los Andes, las playas están así 365 días del año. Entonces tú preguntas qué pasó en el país y luego entonces opinan, ay, invasión y pasó esto y pasó aquello. Bueno, vamos a hacer un poquito más serio. Yo creo que para entender un poco lo que ha pasado en Venezuela, tenemos que entender el siglo XX de Venezuela. Entonces vamos a cambiarnos el historiador según yo. Venezuela arranca con una revolución en 1899 que se llama la Revolución Restauradora. Esto va a durar hasta 1901 y de los Andes, de la zona de montañas nevadas que vieron, estos hombres se vienen a caballo hasta la capital, lo que quieran, los días que fueran, se vienen a caballo a tomar el país. Y la cabeza la tiene el general José Cipriano Castro Ruiz, que es el primerito se parece a los de aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la misma foto, ¿no? Sobre esos maderos, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Cipriano Castro, y Cipriano Castro que es el primer presidente del siglo XX venezolano. Bueno, por supuesto, viene de montoneras, de batallas militares, y su gran compadre es el general Juan Vicente Gómez. Total que Cipriano se enferma y deja a su compadre que le cuide el negocio. ¿Qué hizo el compadre? ¿Cuál es la lógica si tú abandonas el puesto de presidente y dejas a tu compañero? Pues se quedó con el negocio y tumbó al primer presidente, que es Cipriano Castro. De 1808 a 1935 es una primera gran dictadura en Venezuela, que es la dictadura del general Juan Vicente Gómez, que es el segundo que aparece acá, y con él llega la modernidad del país. Gran diferencia cuando me dicen, no, México se va a poner como Venezuela, y comienzan con correlatos absurdos que no tienen, o sea, comparar Sudamérica con la historia de México no tiene nada que ver. O sea, esto no tiene nada que ver la comparación de un correlato histórico. ¿Por qué? Porque cuando aquí se está haciendo la Revolución Mexicana, que es uno de los grandes eventos mundiales del siglo XX, en Venezuela tenemos 36 años de dictadura ya. Un tercio del siglo XX estaba en dictadura, y en 1914 en Venezuela explota el primer pozo petrolero. Explota de la nada, y bueno, están los indios jugando con el petróleo, y bueno, las tomas mundiales fueron tan grandes que dijeron, ahí está el petróleo para estar en Primera Guerra Mundial, aquí estamos en la revolución, y allá estamos con el petróleo, y dicen, bueno, de aquí es, ¿no? Entonces se le presentan al general Juan Vicente Gómez, los dos emisarios de cada una de las cabezas de la Primera Guerra Mundial, y Juan Vicente Gómez los invita a la capilla. Imagínate el hombre. Estaba arrodillado y le dijo, perdónenme ambos que estoy rezando por la paz del mundo. Eso más o menos es el estilo de este señor. Este hombre, cuando se fastidiaba de la presidencia, se iba para su rancho a dormir y a descansar, y dejaba a alguno encargado de la presidencia. Así gobernó 35 años del país. Entonces, evidentemente, esto no tiene nada que ver con la formación política de lo que es México. No tiene absolutamente nada que ver. Terminado el siguiente periodo, llega el general Eleazar López Contreras en 1941, el flaquito que está aquí. ¿Qué pasa con Eleazar López Contreras? Él viene en esta dinastía que se llama los andinos al poder. Este periodo de la dinastía de los andinos al poder se va a acabar con Medina Angarita en el año 45. O sea que tuvimos medio siglo de andinos en el poder de Venezuela. Ahora, ¿qué hace López Contreras? Pudiéramos decir que civiliza el país, crea la academia militar y comienza a crear las instituciones de lo que conforma un país de modernidad. Hace un gobierno bastante digno para ser un militar, pero ya es un militar de carrera, ¿no? Ya vemos que es alguien que está amarrado a la modernidad,
y entrega a los 5 años su periodo, comienzan a hacer esto quinquenal, hacen cambios constitucionales y llega el general Isaías Medina Angarita en el 45, en el 41, perdón, y Medina Angarita se va a encontrar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya Venezuela tiene Shell Company, tiene Texaco, están todas las petroleras en Venezuela y ya Venezuela tiene la mejor industria petrolera a nivel mundial. El 60% del consumo energético de la Segunda Guerra Mundial lo proveyó Venezuela. Ese es el nivel de producción y de industrialización en materia petrolera que tiene el país. Y este hombre, por primera vez después de todos estos años, logra algo que se llama el 50-50 y le exige a las empresas petroleras norteamericanas que la mitad de la ganancia se quedara en Venezuela y la mitad se la pueden llevar. Porque en el primer tercio de año, del siglo, perdón, no era así. Entonces aquí se crea esta primera ley. El único tema de Medina Angarita, eso hay doble historiadores, es pensar que posiblemente Medina Angarita era fascista y estaba en el eje de italiano. Eso no se ha comprobado, pero bueno, le dan un golpe de Estado. Entonces el golpe de Estado ocurre en el año 45 con Acción Democrática. Acción Democrática sería para el caso mexicano el PRI. De hecho, todos los exiliados políticos de Acción Democrática se vienen a vivir a Costa Rica y a México y se forman con el PRI. Entonces, el Partido Acción Democrática y el Partido PRI tienen más o menos una misma doctrina política y son de centro izquierda en su origen. Acción Democrática da el golpe de Estado y esto se llama, según ellos, la Revolución Gloriosa. O sea, un partido político dándole un golpe de Estado a unos militares y lo llaman Revolución Gloriosa. Yo dije Alejandro Carlos. Y entonces, ¿qué pasa hasta esta mitad del siglo? Del año 45 al 48, el país va a ser un país inestable. Políticamente asume la presidencia el novelista Rómulo Gallego. Yo creo que aquí todos los que tenemos cierta edad sabemos quién es Rómulo Gallego, ¿no? Doña Bárbara, La Trepadora, es el escritor de las grandes obras sobre el concepto de la civilización. Doña Bárbara es la barbarie, ¿no? Del campo, cómo se moderniza Venezuela, que es un concepto que va a usar la antropología y la historia para entender el cambio de la modernización. Entonces, del 45 al 48, ALECO, la Acción Democrática, logra el poder a través de un golpe militar del partido, pero no aguanta hasta el 48, queda 3 años nada más en este proceso político, y tumban a Rómulo Gallego, vuelven a salir los adecos al exilio, a Costa Rica y a México, los vuelven a correr del país. Entonces aquí sí se pone complicada la cosa, llega el general Carlos Delgado Chalbaud, y este es el militarismo venezolano, que es todo el militarismo suramericano, y luego llega Marcos Pérez Jiménez, que es la dictadura más férrea que ha tenido el país hasta ese momento, y va a estar en un decenio del 48 al 58. Del 48 al 58 estamos hablando que son 10 añitos. Ahora, las grandes obras nacionales, aquí la cosa, ¿no? Las grandes obras nacionales en Venezuela y que están hoy en pie, se construyen en estos 10 años con la bonanza petrolera y con un sistema militar. Venezuela estaba desconectada de los Andes con el resto del país. ¿Y cómo lo conectó? Agarró a los presos políticos, le puso un grillete y los puso a picar piedra. Entonces todos los presos políticos y los presos nacionales los puso a picar piedra y armaron la carretera transandina que unía los estados Táchira, que pega con Colombia, es Táchira, está Trujillo y está Mérida, que esos son nuestros 3 estados andinos, y los logra interconectar con el resto del país. Entonces, la transandina, hasta el día de hoy, que pega con la panamericana a nivel latinoamericano como carretera, se construye en este periodo. Entonces, estamos hablando que son 10 años que terminan casualmente en enero. Es que, de verdad, la relación de fecha es bastante interesante. El 23 de enero hay un alzamiento cívico-militar y deponen al general y arranca el periodo de la democracia en Venezuela. Levanten el Cristóbal. Mal alumno, Cristóbal. Y arranca el periodo de la democracia en Venezuela. Y aquí viene todo si lo vemos en el esquema y en la foto, esto se parece bastante al PRI, ¿no? En este sentido, del año 58 al 79 son los primeros 20 años de la democracia en Venezuela. El primer presidente es Rómulo Betancourt,
considerado como el mejor estadista político de la historia democrática en Venezuela, es el formador de Acción Democrática. Y hay un libro, para el que le interesa, que se llama Venezuela, Política y Petróleo, que es el clásico para entender un país petrolero en cuanto a la política. Entonces, Venezuela, Política y Petróleo, del año 59 al 64, Rómulo Betancourt hace el primer quinquenio de la democracia. Segunda elección, vuelve a ganar el PRI, vuelve a ganar Acción Democrática, que es con Raúl Leoni, que es el segundo señor, y está en el otro periodo de los 5 años. Entonces, los 10 primeros años hay una continuidad de Acción Democrática, 10 años, pero se crea un modelo completamente bipartidista, diferente al modelo creado en México. Y hay la primera transición, ocurre en el año 69 con Rafael Caldera. Rafael Caldera sería el homólogo al PRI, sin lugar a dudas, al PAN, es el homólogo del PAN, del año 69 al 74, es un quinquenio más de gobierno y es la primera transición política. ¿Cuáles son las características? Bueno, la socialdemocracia con carácter católico, religioso. Él pudiera ser, para nosotros, yo creo que lo más cercano a Caldera es Vasconcelos. Él sería como Vasconcelos para nosotros. Entonces, él toma la presidencia en este primer periodo de COPEI y entra Carlos Andrés Pérez. En Venezuela, la Constitución del 61, que se escribe aquí, dice el chavismo que es la responsable de todos los males de la nación, porque cuando se convoca a escribir la nueva Constitución de la democracia, no se convoca a la izquierda, y la izquierda es perseguida. Entonces la construcción de un diseño de país que no es incluyente, sino que es excluyente. Cada vez que habla del pacto de punto fijo, Chávez y luego Maduro se refieren a la construcción de la Constitución del 61, en la cual la izquierda no tuvo ningún tipo de participación política en la construcción. Entonces, bueno, claro, se fueron tamaleando Acción Democrática y COPEI, todo el proceso constitucional, pero a ver, estamos hablando que estos señores, este es un vacilón, estos tres señores son los padres de la democracia en Venezuela, son las cabezas constitucionales, y estamos hablando de un nivel de intelectualidad que ya no quisiéramos en muchos países latinoamericanos. Ya aquí en Venezuela no se encuentra qué hacer con tanto dinero. O sea, el nivel de dinero en todo este periodo es una locura. Y llega Carlos Andrés Pérez, que es el más ladrón hasta ese momento conocido, ahorita es un niño de pecho, ¿no? Y entonces llega otra vez Acción Democrática con Carlos Andrés, y este hombre nacionaliza el petróleo. Entonces, la nacionalización del petróleo ocurre en este periodo, es un tipo del Internacional Socialista, parte del Partido Acción Democrática, no querido por Rómulo Betancourt. Es lo que hacía con Rómulo cuando era el chingle de Rómulo, era que cuando se iban del viaje, él le cargaba el perrito y se lo sobaba, y el hombre tenía unos colmillos inmensos, lo llamaban el vampiro. Entonces le tuvieron que recortar los colmillos, se muere Rómulo Betancourt, da paso a todo este proceso histórico y el partido decide porque se presente Carlos Andrés, que nadie esperaba, y el tipo se convierte en el gobierno más querido hasta el día de hoy del país, porque los niveles de petróleo eran tan grandes que el dinero era absolutamente loco. Caracas de Miami está a un vuelo de 2 horas y media, es como ir para Cancún, ¿no? De Monterrey a Cancún. Entonces tú podías ir en la mañana en un vuelo a hacer compras en Miami y regresabas en la noche a dormir en tu casa. Eso era normal, lo hacía cualquier persona en Venezuela. Eso era normal. Los obreros, yo siempre decía, los obreros tenían a la esposa, la familia, la novia, iban al Congal y con todo eso se iban para Disney, los obreros, para Disney en vacaciones para la familia. O sea, eso era normal en Venezuela. El que no iba para Miami 4, 5, 6 veces al año, pues no estaba haciendo nada. Ahí debe ser el entrenamiento mío que tanto te duele, José Luis. Yo estoy entrenado a tanta viajadera. Entonces estos son los primeros 20 años de democracia, y los segundos 20 vuelve a aparecer el partido COPEI con el año 79-84, que este es un gran intelectual también, Luis Herrera Campins. Solamente que Luis Herrera se encuentra ya en la misma crisis económica de México del 83. Y aquí en Venezuela, en el 83, ocurre lo que se llama el Viernes Negro. Nosotros mantuvimos una relación, la moneda más fuerte del mundo en ese momento, en todo este periodo, es el dólar y el bolívar. No hay mayor moneda más fuerte en el mundo. En ese momento Venezuela está en los 4 países
en las economías más grandes a nivel mundial. Solamente tenían, era Estados Unidos, Francia, dime otro más que se me pierde por ahí, y Venezuela. No, ni siquiera. Y Venezuela es el cuarto país a nivel mundial. Los indicadores de nosotros estaban por encima de los indicadores de Suecia. Suecia ni siquiera alcanzaba a Venezuela a nivel de indicadores. Entonces, cuando se da cuenta Luis Herrera Campbell, lo agarró la crisis petrolera, porque acordémonos que en el periodo anterior, en el de Carlos Andrés Pérez, aquí nos agarró la crisis del Golfo y la crisis del Yom Kippur, que el petróleo se fue a niveles inimaginados, pero del 79 al 84 ya se comieron el dinero y es la primera crisis de lo que se llama la década perdida en América Latina, así le hemos llamado a los sociólogos la crisis de los 80, la década perdida, donde está quebrada toda América Latina. Sin embargo, la gente sigue viviendo muy bien. Ya viven para Miami cada rato, pero por lo menos una vez al año viven, ¿no? Y el dólar pasa de 4.30 por bolívar, o sea, un dólar costaba 4.30 bolívares, pasa a 7.20, creo que es, y bueno, por supuesto, el golpe se siente un 80% de devaluación. Termina Luis Herrera Campbell y llega Jaime Lucinchi, que es la corrupción, todavía más corrupción de Acción Democrática que la que había hecho Carlos Andrés Pérez. Se roba todo el país y se estabiliza moralmente el concepto de la barragana. No sé si han oído el término barraganato. El barraganato es la amante. Entonces la amante fue la que gobernó el país durante esos 5 años. Y entonces Lucinchi, que es médico también, se termina de robar lo que hay y Venezuela queda en el aire en el año 89, ahorita les voy a poner unas imágenes, porque la gente dice, bueno, nosotros estábamos bien, estábamos pisteando bien, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? Entonces la gente no entiende qué es lo que está pasando y vuelve a aparecer Carlos Andrés Pérez. La Constitución del 61 dice que los periodos políticos son quinquenales y puedes tener derecho a una reelección, pero intermediata, o sea, no puede ser directa. Entonces tú puedes estar dos periodos en la presidencia y Carlos Andrés Pérez se presenta en el 89 como el salvador del país. Y el tipo quiere pasar a la historia y hace un papel extraordinario de estadista y se trae a toda Harvard, o mejor dicho, toda Harvard está llena de venezolanos. La escuela de gobierno de Harvard, la JFK, está llena de Ricardo Hausmann, María Julia Hazard, puedo nombrarle como 5 o 6 que son los titulares de Harvard y le construyen el modelo neoliberal que va a aplicar Carlos Andrés Pérez en el año 89. Y ese modelo neoliberal truena todos los indicadores macroeconómicos, los organiza, crece el país y la pobreza se dispara a niveles impensables en Venezuela y la gente se dio cuenta que éramos pobres. Y en el 89 es cuando Venezuela se da cuenta que estamos en pobreza. Aquí yo estaba entrando a la universidad, cae el muro de Berlín, caen las ideologías, la Guerra Fría. En este periodo yo viví todo eso en la universidad, entonces no me lo cuenten, yo lo voy a contar todo lo que viví. Y a Carlos Andrés Pérez, el partido se le voltea a Acción Democrática y decide derrocar a su presidente. Apoya a la oposición y apoya a los militares para que tumben a Carlos Andrés, el mismo partido, como que el PRI se voltea y dijera vamos a tumbar a Carlos Salinas de Gortari, que eran bien cuates, de hecho. Este es el periodo de Carlos Salinas. El país con golpes de Estado, hay 2 golpes de Estado, el Cerro del Señal y con varios eventos de este tipo, tienen que llamar a otro Salvador y vuelve a aparecer Caldera, ya anciano, de 80 y pico de años, y crea un grupo que se llama Convergencia, un partido nuevo en el COPEI, él crea algo Convergencia y su eslogan era las chiripas. Aquí creo que no se conoce la chiripa. La chiripa son las cucarachas chiquitas. Entonces decía chiripas de mi chiripero. Eso era de este señor de la socialdemocracia, eso fue su eslogan. Y llega a la presidencia con absoluta molestia del país y entonces todos votan por el padre de la patria. El señor está del 94 al 99 y hace cosas realmente extraordinarias. Venezuela vivió con un barril de petróleo a $8 por barril durante todo el periodo y no pudo manejar el desastre del país con eso. Pero se trae a un gran hombre de la izquierda latinoamericana que se llama Teodoro Pekov. Teodoro Pekov se encarga de la economía del país y amarra a un economista summa cum laude, era así como Cristóbal, pero de economía. Y de izquierda también. Entonces amarra el país y el país vive durante este periodo.
Aquí hay un detalle muy bonito. El papá de Chávez militaba y era compadre de Caldera, para que vean por dónde viene. Militaba en COPEI y el presidente se llama Rafael Caldera. Chávez se llama Hugo Rafael Chávez Fría. Entonces cuando el muchachito lo bautizaron, el papá era como el ascendente en su pueblo, le pidió al presidente en el primer periodo que tenía un hijo que quería que se lo bautizara y le puso Hugo Rafael en honor del presidente. Por lo tanto, Caldera se convierte en la socialdemocracia en el padrino de alguien que va a ser un golpista de Estado de la Academia Militar y es el que le da el indulto presidencial para que se pueda presentar en las elecciones. O sea que quien mata la democracia es este. Siempre hay que saber echar la culpa al pobre Carlos Andrés, que solamente le había regalado a la Chamorro un buque de 30 millones de dólares, está bien, no hay problema, ¿no? Pero por eso le hace un antejuicio al mérito y por eso lo meten preso y acaban con el periodo político. Yo creo que aquí está el error histórico de la llegada de Chávez. A este hombre debieron dejar terminar y no le debieron tumbar el mismo partido. Si aquí no estuviera Chávez, si se hubiese quedado Carlos Andrés en su periodo completo. Bueno, esto le profundizo diciendo que, bueno, esta es una alternancia política de los primeros 20 años de la democracia del 58. Eso es Caracas en los 50, imagínense ustedes. Del 58 al 78 son 20 años extraordinarios, como le di en la primera lámina. Y luego viene el rollo del pacto de punto fijo, que es el hito fundacional del diseño institucional de la democracia en Venezuela, que es la construcción de un nuevo modelo político y es un documento que se centra en la exclusión de la izquierda venezolana. Y ahí está el problema de origen en el año 61 con el pacto del punto fijo. Y bueno, entraba la década perdida, que es la década de los 80, en la crisis del 83, como le decía. Hay corrupción, crisis fiscal, deuda externa, caída de reservas internacionales y la debacle del Estado benefactor, con una pérdida de la relación de $1 por 4.30 bolívares. Se dependían de la denominada Venezuela Saudita, porque así se le conocía a Venezuela en ese tiempo. Lo que hicieron los Emiratos Árabes no ocurrió en Venezuela. O sea, los Emiratos Árabes estaban atrás de nosotros por completo a nivel de empresa. Y el 89, mientras caía el muro de Berlín, Venezuela tomaba posesión Carlos Andrés Pérez en esta segunda presidencia y va a aplicar este paquete neoliberal y hunde esta democracia que había nacido en el 58. Aquí vienen eventos importantísimos de la política y de la crisis venezolana. El primero es el Caracazo. El Caracazo, bueno, ocurre en Caracas el 27 y 28 de febrero del 89. Yo estaba comenzando mi carrera en el 88 y lo viví en Caracas en primera fila, que es el evento sin precedentes del siglo XX venezolano. Hay un alzamiento cívico y la gente sale a quemar toda la ciudad. Parten todos los comercios, hay saqueos generalizados y no hay forma alguna de tranquilizar a la sociedad. ¿Por qué pasa esto? Porque Carlos Andrés aplica las medidas y la gente que estaba pagando $1 para montarse en la combi, amaneció la combi en 3 pesos o en 4 pesos y la gente quemó la combi, tomó las petroleras y tomó el Caracas y esto fue 2 días de toque de queda y a mí me tocó eso al frente de mi casa, que es una avenida principal de Caracas. Yo vi a la gente cargando las reses completas en la espalda y las neveras, las cajas de whisky y el país estaba vandalizado completo Caracas. Y tiene que sacar Carlos Andrés Pérez al ejército. Ahí hablan de fosas comunes, no sé cuántos muertos hubo, pero el tema era que era ingobernable el país. Y por supuesto, solo aprovecha el partido de Carlos Andrés Pérez y la oposición para decir que hay que destituirlo porque él es el responsable del Caracas. Luego vienen 2 intentones golpistas de Chávez. La primera es la del 4 de febrero. Y la segunda es la del 27 de noviembre, ambas en el año 92, en este segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, y aparece públicamente Chávez como el salvador de la patria, el que va a reconstruir el país. Se le aplica de paso, de todo lo que aguantó el pobre Carlos Andrés, se le aplica un antejuicio de mérito en el año 93 y se instaura un gobierno provisional que va a convocar elecciones y el mismo partido busca la manera de meterlo preso y acaba con la institucional política del país. ¿Quién mete preso a Carlos Andrés Pérez? El papá de un amigo mío, de uno de mis mejores amigos. Esto es una cosa increíble.
era de, ¿cómo se llama aquí? Magistrado. El de la Suprema Corte, los 5 de arriba, ¿cómo se llama? Ministro de la Corte, muchas gracias. Un ministro de la Corte era el papá de uno de mis hermanos de toda la vida de la prepa y de familia muy conocida que había sido comunista toda su vida. Y le zumban el caso para que él presente el caso para darle cuello a Carlos Andrés Pérez. Bueno, el hombre, don Ismael, todavía está vivo, tiene 90 y pico de años, con todo el gusto del mundo, metió preso a Carlos Andrés Pérez y lo botaron de la presidencia. Mi papá estaba feliz también y toda la izquierda estaba feliz con esto. En Miami el año pasado me encontré con Pepe, con su hijo, que es mi hermano, y le digo, Pepe, me dice, él tiene mucha pena con el tema y me dice, bueno, yo digo que mi papá no tuvo ninguna presión y yo creo que papá hizo lo adecuado. Y tú me vas a perdonar, Pepe, tu papá es responsable de lo que está pasando en este. Y nos quedamos callados, los venezolanos somos claridosos, Pepe era militar de navío, de fragata, y Chávez lo consideró traidor a la patria, que estaba pasando información a los Estados Unidos. Él me dice que no, es mi hermano, yo creo que sí estaba metido en el pedo, y tuvo que salir exiliado político desde hace 20 años de exiliado político y no puede volver a Venezuela. Y el papá fue el que metió preso a Carlos Andrés y Chávez fue el que lo mandó a buscar y está en el exilio político hace más de 20 años. Caldera fue el fundador de COPEI, el último señor, es el artífice del pacto de punto fijo. Mi tío segundo, el hermano de mi papá, el mayor en paz descanse, todos los viejos de la casa, fue alumno de Caldera en la Universidad Central de Venezuela. Y como era medio necio, como su sobrino Juan Carlos, se puso a pelear con Caldera en una clase, el viejo aguantó, y cuando se fue le dijo, don segundo, estoy completamente de acuerdo con su argumentación, levántame a leer, estoy de acuerdo con su argumentación, pero nunca más me interrumpa mi cátedra. Igual le puso 100 en la materia, pero fue profesor de Caldera en 2 periodos y el asesor del que metió preso Carlos Andrés también. Entonces, él crea Convergencia, este partidito, se sale de COPEI y gana las elecciones. Entonces se le otorga el indulto presidencial en el año 94 a Chávez, después de los golpes de Estado. ¿Quién se lo otorga? Caldera, su padrino, y él se presenta en las elecciones en 98. Aquí no tenía que haber indulto presidencial, ni había que soltarlo, había que dejarlo que se pudiera ir a la cárcel, ¿no? Entonces le da un indulto y el tipo sale a la presidencia en el 98 y gana la presidencia del 98. Entonces nos tuvimos que calar, ya íbamos a 27 años del chavismo madurismo como un periodo completamente dictatorial, ¿no? Hay todas las formas institucionales de la democracia, hay elecciones, hay convocatorias de elecciones, hay cambio institucional, pero esto es un robadero completo. Yo lo divido en 2 periodos, el periodo de Chávez y el periodo de Maduro, que podríamos decir 13 años y 13 años. El periodo de Chávez fue muy diferente al periodo de Maduro a nivel de los niveles de corrupción que hubo, ¿no? El 2 de febrero toma posesión Chávez. Chávez había dado este golpe de Estado, pero a Chávez le dan un golpe de Estado. A lo mejor ustedes no supieron o se acuerdan de eso. Yo también estaba en Caracas, yo todo eso lo viví. Y tú, ahí en esos rollos. A Chávez le dan un golpe de Estado entre el 11 y el 13 de abril del 2002. Y es un golpe de Estado de la Cámara Empresarial Venezolana y de Petróleos de Venezuela. Tumban a Chávez y lo sacan de la ciudad, lo sacan en helicóptero militar y lo llevan a la isla de La Orchila. La isla de La Orchila era por donde estaba más o menos tomando sol la gente de Tron en estos días, ¿no? Ahí está La Orchila. Se llevan a Chávez para La Orchila y alguien con sensatez de los militares dice, está secuestrado el presidente y a lo mejor lo mataron en La Orchila. Ese general Baduel decide ir a rescatar a Chávez a La Orchila, porque aparte era chavista, y lo acompaña el cardenal Baltasar, no se olviden del cardenal que después lo he hecho puesto, el cardenal Baltasar Porras, que vive en Vaticano, en ese tiempo estaba en Venezuela. Le dice al general Baduel, yo te acompaño a la isla de La Orchila, porque a lo mejor está muerto Chávez, lo más seguro es que lo mataron, la justicia. Lo confiesa Baltasar Porras, y él estaba jugando dominó en la orilla de la playa con unos militares, unos soldados ahí, estaba perfecto Chávez de vacaciones,
lo trepan en el avión y lo vuelven a sentar en el mando. Después Baltasar Porra se pelea con Chávez por mal agradecido y Chávez lo llamaba el diablo con sotana. Entonces al cardenal lo estuvo llamando diablo con sotana hasta el día que se murió y lo llama completamente porque imagínate que tuvo que confesar. Él lo que estaba pidiendo era que el avión lo mandaran a Cuba y que le dieran, no sé, unos millones de dólares y él entregaba el poder. Y los brutos de la oposición, que eran civiles, consideraron que el mejor era llevarlo para los chiles y dejarlo ahí a ver qué iban a hacer con Chávez. Había dos opciones, o lo mataban o lo sacabas para Cuba, pero tú no puedes dejar el enemigo vivo en una isla a ver qué vas a hacer con el enemigo. Total que Chávez vuelve al poder y bueno, vuelve con todo el país a pie, manifestando a nivel nacional y llegando a la Casa de Gobierno a exigir a su presidente. Entonces Chávez vuelve otra vez, el 14 de abril, el 13 ya estaba Chávez otra vez en funciones como presidente de la República. Yo creo, eso habría que estudiar más, que este es un Chávez que no sabe nada de gobierno. Y este es el ingreso de Fidel a la política venezolana. Porque como no lo tumban con el 11 y 13 de abril de 2002, en diciembre 2002 hasta febrero del 2003 se monta el paro petrolero más grande de la historia del país. Fueron 63 días de paro petrolero, pararon todo petróleo de Venezuela para quebrar el país y Chávez dijo, bueno, quiébrenlo, pero yo de aquí no me voy. A los 73 días, cuando ya estaban agotados porque no pudieron sacar a Chávez, Chávez es el momento que vota a toda la gerencia de petróleo de Venezuela y los más, bueno, hubo suicidios, muertes, lo que tú quieras, porque la gente que ganaba sueldos competitivos de 180.000, 300.000 dólares al año como gerentes en petróleo, se encontraron en la calle cuando él mandó un decreto presidencial y los mandó a votar todos, digo. Y allá, aquí hay un tema, yo trabajé con muchos de petróleo que no me entendían y se ponían bravos conmigo. Le decía, a ver, si tú quebraste el país y estás haciendo traición a tu patria, le estás pegando al Estado, que es monoproductor, entonces yo no te puedo votar de la petrolera, si es la industria más importante del país y tú lo quebraste. Entonces, bueno, eso es una decisión política. Te pudo haber salido buena el negocio porque era un suma cero, era 0-100. Te podía haber salido bien si tumbabas a Chávez, pero si no lo tumbabas te iban a votar. Calculan que votaron más de 16.000 empleados de petróleo de Venezuela, que muchos están aquí en Noruega, en Estados Unidos, y se desmantela la intelectualidad y la capacidad técnica de petróleo de Venezuela a partir de este momento. Chávez encontró un petróleo de Venezuela produciendo alrededor de 3.5 millones de barriles de petróleo al día y en las últimas etapas de las investigaciones doctorales, Venezuela no llegaba a producir más de 500.000 barriles porque no hay capacidad instalada. Está quebrada toda la capacidad instalada de petróleo. Y bueno, nadie esperaba esto, pero se muere Chávez el 5 de marzo del 2013 con un cáncer y aquí hay varias cosas importantes. Esa fecha es mentira. Esa es la fecha del gobierno chavista. Chávez se muere el 30 de diciembre del 2012 en La Habana y lo congelan por 3 meses. Porque no sabían cómo decirle a la gente que había Chávez, que había chavismo sin Chávez. Total, que los amigos, yo tuve amigos que fueron, me duele no haber pagado ese viaje, no serví a ver mi vida en Venezuela. Yo quería hacer la fila para irlo a ver, pero mis amigos me dijeron que era un muñeco lo que estaba en el ataúd. Ese no era Chávez, era un muñeco, algo ahí. Luego estaban buscando hacerle como a Lenin, ¿no? Convertirlo en disecarlo, ¿no? Y entonces ya estaba muy podrido, entonces no lo pudieron disecar, entonces lo tuvieron que enterrar. Pero Chávez avisa de la muerte de Chávez 3 meses después de su muerte. Pero de diciembre a marzo, Chávez firmó todos los decretos del mundo en muerto, ¿no? 3 meses firmando decretos. Entonces él dice, esta reunión es histórica en Venezuela, él le dice a los venezolanos que él se va a morir, que está muy mal, y que, bueno, no dice que se va a morir, dice que está muy mal, y que le pide el apoyo completo a Maduro, que Maduro se va a encargar del país mientras que él soluciona su situación médica en Cuba. No permitió que lo atendiera ningún médico venezolano. Los médicos en Venezuela son extraordinarios, no porque mi familia sea médica, porque él tenía miedo que lo mataran. Pero bueno, no sabemos quién lo trataron mejor, si lo trataron peor en Cuba. No sabemos, con el respeto a los cubanos. No sabemos si lo trataron peor en Cuba porque hay muchísima historia sobre el tema de Chávez maltratado y mal curado
médicamente en Cuba. Total, se muere Chávez, en el 2013 se convocan elecciones nacionales y Maduro se queda desde el 2013 hasta el 2026 se queda Maduro, que no ha ganado una elección en su vida. Ninguna elección en eso. Si te puedo decir que Chávez ganó todas las elecciones, Maduro no gana ninguna elección en Venezuela. No hay nada de eso. ¿Dónde te bastó? Una lista de algunos indicadores macroeconómicos del paper del doctor José Manuel Puente. Venezuela 1980-2022, la historia de un colapso que pudo ser evitado. Este es su documento para ingresar como miembro de la Academia de la Economía en Venezuela. Vean los promedios a nivel mundial y vean a dónde llegó Venezuela en este periodo, que básicamente son los 26 años del chavismo que te termina de llevar hasta allá. Esta es la relación comparada, imagínate, con Guinea, con Irak, con Nigeria, con Angola, con todos los países que ven ahí. Venezuela estaba en menos 56.2%. Esto es los países de mayor tasa de crecimiento acumulada en los últimos 9 años consecutivos a nivel mundial. Aquí están los crecimientos, aquí está el decrecimiento de Venezuela de menos 72.19. Aquí tenemos otros datos importantes sobre las hiperinflaciones. Ahí está Venezuela del 17 al 21, 40, y del 17 al 20, 37. Estamos hablando de la duración de meses, 40 meses, bueno, sumen 40 más 37, ¿no? 77 meses de hiperinflación consecutiva tuvo Venezuela. Se habla de más de 1 millón, no sé cuánto, en la hiperinflación. Aquí están los datos petroleros, cómo quedó la producción petrolera en este periodo. Ahí están ahorita los datos de petróleo en Venezuela. Yo hice esto para los químicos, para que vean que yo leo estadística poquito, pero leo. Y estos son la evolución de la pobreza por ingreso del 75 al 22 en Venezuela, para que vean los índices de pobreza total y pobreza extrema. Esos son los índices hoy día de pobreza en Venezuela. Entonces, bueno, luego de 7 años consecutivos de contracción económica, que es lo que vieron ustedes, ¿no? Las grandes migraciones del año 14 al 20, el PIB fue de 74.29%, la mayor contracción agregada del PIB en Venezuela, en América Latina y en el mundo en las últimas 40 años. Lo tuvimos en Venezuela. Registraba una pérdida del 72.19% del Producto Interno Bruto respecto al 2013, evidenciando la peor crisis en magnitud y duración de la historia económica de Venezuela, América Latina y el mundo en los últimos 42 años. Hay una contracción económica, es la sexta más larga en la historia del mundo del año 50 y la segunda más larga de un país que lo haya presentado conflicto bélico. Estas son las condiciones económicas. Por eso cuando hablamos de invasión, la no invasión, y nos quedamos en la orilla, tenemos que entender qué es lo que está pasando con Venezuela. Atravesó este proceso de duración de 37 meses en ese periodo, que terminó siendo la única hiperinflación de América Latina en casi 30 años y la segunda de la mitad del siglo XXI, después de 2 hiperinflaciones de Zimbabue. Este es el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es una obra de arte, todo el piso del cinetismo venezolano, que está en los mejores museos, el Pompidou de París, que está en el museo, el MoMA de Nueva York. Esto es el nivel de Venezuela de los 70. El piso del aeropuerto internacional de Venezuela es una obra de arte por la que tú caminas. Pero para los venezolanos se convirtió en la salida peor que hemos tenido, porque en los últimos datos de ACNUR hay 8 millones de venezolanos en el exterior. Mucho es la migración o la expulsión migratoria más grande en la historia del mundo. No hay ningún país que haya tenido una migración del tamaño de la de Venezuela. ¿Por qué tú me dices que cuántos millones de habitantes hay en Venezuela? Yo les tendría que decir que no sé. Así me enseñaron la gente que sabe el número. Porque el último censo en Venezuela se hizo en el 2011 y el gobierno no quiso hacer más censo. Se estima que somos entre 28 y 30 millones. Calculen que 8 millones están fuera del país. O sea, tenemos prácticamente un 25% de la población del país fuera de Venezuela en cualquier continente del mundo. Esta es la situación
Y ustedes vieron el video al comienzo, la gran pregunta es ¿por qué tenemos que irnos del país? Porque eso tampoco lo entienden, ¿no? Ahí está, este es el hombrecito, Carlos Cruz 10, lo produce el piso de Marquetía del año 74 al 78, cromo interferencia de color adictivo, que es un espacio de 2.608 metros cuadrados de todo el aeropuerto internacional, pero se convirtió en la postal de partida de bienes, los que podían viajar en avión en la primera etapa del chavismo, porque en la segunda, que es la hiperinflación, la gente se venía por el Darién, por la selva y se morían en el trayecto para llegar al norte, ¿no? Según la pobreza del 2024 de esta encuesta, que no la hace el gobierno, sino el Observatorio Venezolano de Finanzas, el 86% de los hogares en Venezuela está en pobreza. Y aquí están todas las características de pobreza, por ingreso, por tal, por periodo, pero estamos hablando en líneas generales de un 86% de pobreza. Caracazo, 27-28 de febrero del 89, ahí tienen la toma de Caracas en su mano izquierda. Primer golpe de estado de Chávez en el 4 de febrero del 92, donde inscribe la frase de por ahora, Venezuela por ahora. Segundo golpe de estado el 27 de noviembre del 92, no iba a poner más videos por razones de tiempo, pero estamos hablando de tanquetas militares entrando a la casa de gobierno directo por las escalinatas. Esto pasó cuando a Chávez se le ocurrió convocar a la constituyente del año 99. Yo en 2000 me vine para México a hacer maestría. Así quedó la ciudad de La Guaira, donde está el aeropuerto internacional. Chávez no paró las elecciones del año 99. Se tapió el país completo, verán cómo está La Guaira. Pero voy a poner una foto que fue la que menos me gustó. Esta era la situación de cómo estaba la gente. Y Chávez no paró la elección, porque él tenía que tener la constituyente lista para que en el 2000 se convocaran nuevas elecciones y hubiese una reconfiguración institucional del país. Y el país se murió, yo tuve que trabajar, yo salí con esas carreteras partidas para montarme en el avión el 3 de enero para salir a México, porque si no perdía la beca de Relaciones Exteriores de CONACYT. Y así salí yo de Venezuela muerto en el 2000, indignado con lo que estaba pasando y haciendo censo para ver el número de muertos. Estos señores de la esquina son Puente y algunos. El golpe de estado que le dan a Chávez el 11 y 12 de abril, yo estuve en esa marcha. Entonces a mí no me cuenten esto, ¿no? Esa gente, que son los círculos armados del chavismo, salieron a matar gente en los puentes de toda acá. A mí me cayeron los muertos al lado, yo vi a los tres primeros que arrastraron, yo venía con 3 amigos en la manifestación y me dijo la policía, váyanse muchachos, váyanse que nos van a matar. Entonces yo me devolví tranquilo, sin correr, de la universidad pública y de todos los movimientos como el UNAM. Entonces yo me devolví, piano, a mí me sacaron pistolas a lo largo de todas las cuadras hasta que llegara a mi casa, pero esta gente mató, nadie de eso estuvo preso, el gobierno dijo que no pasó nada. Esta es la máxima autoridad de la Cámara Empresarial en Venezuela, Carlos Stanga. Este señor de Colombia exiliado, él se autoproclama como presidente de la República, porque tumban a Chávez, van a buscar a Chávez a Orchila y así lo está esperando toda la Guardia de Honor dentro de Miraflores, en la Casa Militar, y Chávez llega tranquilo de Orchila con un país tomado, alza la mano y la gente lloraba eufóricamente por el regreso del chavismo. Y aquí entra Fidel, le dice yo te voy a ayudar para que tú veas cómo se gobierna un país. Ahí es donde le manda toda la inteligencia cubana y ahí arranca el proceso político que conocemos hasta el día de hoy. Luego yo estuve en esa marcha, aquella marcha, y Chávez decía que él estaba muy bien. Esta es la marcha de la oposición, de la izquierda, cuando ocurre el paro petrolero de diciembre a febrero 2002-2003, después 63 de paz, y esta es nuestra última marcha, la que nos encuentra en Puente Yagún y todo este rollo, ¿no? Nos vamos a un referéndum revocatorio después de cantidad de intentos, 2004. Yo, para la buena o mala suerte de la historia, trabajaba en Verizon Venezuela, que era la telefónica, y tuvimos que montar el referéndum revocatorio. Se conectó el cable sin
submarino para Cuba, que siempre estuvo en La Habana, para Petróleo de Venezuela, y nosotros tuvimos que transmitir toda la data de ese referéndum revocatorio. Si hubiese sido en el 2003 que ellos no lo permitieron, Chávez perdía revocatorio. Entonces hicieron todas las jugadoristas, estuvieron mareando a la oposición durante 1 año y medio, prohibiendo la firma, para llegar al 2004, y en el 2004 Chávez gana 60-40 referéndum revocatorio. Entonces la frase de ahí por delante, Chávez no se va, y Chávez bailaba, Chávez no se va, y yo ahí me fui de viaje para Argentina. Yo tuve que formar 80.000 personas en 48 horas de manera fija y remota para que pudieran asistir todas las máquinas electorales. Y en mi oficina se la tuvimos que dar a Jorge Rodríguez porque ahí era a donde trabajaba. La crisis económica más grande de los 7 años de hiperinflación, esto fue Venezuela. Y la muerte de los chavos, todos los chavos que salieron a protestar mataron y metieron preso a los que quisieran. Cientos de alumnos de cualquier universidad pública y privada los fueron matando, no había forma alguna de contener la crisis política, y ya se les acostaba a la Guardia Nacional para que no los mataran, y eso lo vivió Venezuela durante 7 años. Por eso estamos tan estresados con la invasión, que a mí me da muchísima risa esto. Esto que aquí se llama el helicoide, todo este edificio completo se llama el helicoide. Esto es una obra arquitectónica que nunca terminó la democracia, de los años 50, cuando se va Pérez Jiménez, y es el centro comercial más grande para América Latina y con mejor diseño. El chavismo decidió convertirlo en la cárcel de los presos políticos y de todas las torturas políticas. Hay 812 presos políticos ahí hasta el día de hoy. Hay gente que tiene más de 24 años presos. Y acordaron entregar a los presos políticos. En este momento van como 140, son 815. Yo no sé cuántos están muertos o cuántos están impresentables que no los han entregado. Entonces cuando me vienen a hablar que no hay tortura en Venezuela y qué es lo que está pasando, bueno, ahí todavía pernotan 650 presos políticos que no los han podido entregar. Y los presos políticos fueron presos políticos hasta ayer, hasta las elecciones de María Corina Machado y del Mundo. Ahí hay presos políticos hasta hace 1 año y medio. Eso lo han pegado de un gobierno republicano. ¿Qué pasa en Venezuela el 3 de enero del 2026? Bueno, ya vimos. Yo esta foto y la foto cerrada, ¿no? Porque está a la izquierda Trump y a la derecha a Maduro. Pero yo creo que eso es lo que va a pasar en el país con Delcy Rodríguez después de todo este rollo. Comienzan a hablar compañeros aquí en la Facultad de Derecho Internacional. El doctor Leal hizo por ahí una gran alocución acrítica, absolutamente aséptica del derecho internacional. No, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser serios. El derecho internacional, ¿cómo se aplica o en qué se aplica? ¿No? Entonces la teoría es preciosa, la teoría es una belleza del derecho internacional, y luego salimos con la doctrina Monroe, que ya tiene más de 200 años, que ya dijo Donald Trump que se llama la doctrina Monroe, porque es la doctrina de Donald Trump, ya dijo, ¿no? Pero ya ni siquiera, ya estamos hablando de Groenlandia, Asia, ¿no? Ya estamos hablando de todo. Y luego viene la doctrina Estrada mexicana, que va a venir para los 100 años, donde nuestra presidenta dice que ella no se mete y aplica la doctrina Estrada, y es una mentira. La presidencia se mete cuando quiere y se desmete cuando quiere. Cuando quiere opinar, opina. Y cuando no quiere opinar, no opina. Entonces, la doctrina Estrada también es un chiste, ¿no? Se ha utilizado para estar a favor o en contra y quererla aplicar cuando se quiera, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos actores políticos en Venezuela? Del chavismo, ahí tenemos a Diosdado Cabello, así de loquito está mi compadre. Y tenemos a Jorge Rodríguez, que le jura morar a Maduro y se asume que él y su hermana Delcy son las que traicionan con los Estados Unidos. Y abajo está Padrino López. Todos están buscados para meterlos presos por narcotraficantes, por lavadores de dinero. El último informe de la CIA dice que Venezuela, yo estaba sacando una cuenta que no me daba la cabeza, no me va a dar la cabeza ustedes tampoco, que Venezuela en los últimos 18 años ha lavado y ha movido, ayúdenme ustedes con eso, 2.3 trillones de dólares. 2.3 trillones de dólares. Entonces 2.3 trillones de dólares para un país que se está muriendo de hambre con 85% de pobreza, esto no tiene madre, ¿no?
Estos son los nuevos actores políticos. La CIA estuvo en Venezuela el sábado y ya lo recibieron los militares y condecoraron el de la CIA y le dieron la máxima condecoración. ¿No lo viste? Eso fue mentido. Está bien, pues, está desmentido. Sí, es cierto. Está desmentido. Es cierto a nivel internacional. Ya está desmentido. Ninguna duda. Sin ninguna duda, muchas gracias. Pero ahí ya dijo, ya salió también Diosdado Cabello diciendo que el policía que agrede a un venezolano o le pide moche o algo, los van a meter preso. Que se porten bien. 26 años de acabar con la institucionalidad jurídica del país y ahora le vas a decir a los policías no sean malandros, porque el que sea malandro lo vamos a meter preso. El rollo de los presos políticos es un rollo muy grande, completamente. A Delcy y a Jorge lo conocemos de primera mano. Mi hermana Indira era la médico de la mamá. Jorge estuvo en mi oficina cuando referendum revocatorio, le di la oficina. Los conocemos y los conocemos bien desde la Universidad Central de Venezuela. Los actores políticos de la oposición, bueno, son poco gente que es un rollo, ¿no? Guaidó, que es una pena, ¿no? Un chiste completamente. Gabriel Radonsky, quien le regaló la elección a Maduro del año 2013, se transó por no sé cuántos millones para darle la elección a Maduro, pero él quiere ser presidente. María Corina, que bueno, el último acto maravilloso que hizo fue entregarle el premio Nobel a Trump, o sea, una cosa de una vergüenza, ¿no? Esto es una vergüenza absoluta. Estaba como loca gritándole, le decía a Trump, dame una cita, yo te voy a llevar el premio ya, pero lloraba casi en Fox News para el 4 o 5 de enero y bueno, fue a entregarle directamente. Leopoldo López, un bandidazo también, un chavo de la ley, viene siendo bisnieto de Bolívar, por cierto, un bandidazo completo que ha hecho el chavito de aquí, que se parece como Manolo, ¿no? Y el Conde del Guácharo, que es uno de los humoristas más grandes de Venezuela, también apartado con el chavismo. Y tenemos a maracucho, que es del área del trabajo. Me quería que hasta el final me tengo que ir. No te preocupes. Quiero hacer dos preguntas, nunca te quise interrumpir. Okay. ¿Me hiciste cualquier consideración acerca de lo que es trascendental en esta historia? Con la nacionalización del CTP. Quieren participación Venezuela, con el control, etcétera, y el tema muy delicado, lo metiste también por completo, y no es crítica, sino es la participación de Estados Unidos en toda América Latina en la década de los 60, que es fundamental, y no se dijo nada al respecto de lo asqueroso que se comportaron, que está súper demostrado. Todavía habrá algún ignorante que crean la Virgen María y Jesucristo, etcétera, que diga que no es cierto, ¿verdad? Eso es fundamental, la intervención de Estados Unidos, donde ahora ya lo rompe con el tema de la política no la que tú dices, y hace relación donde ya se habla también de Don Roe por Donald Trump, y sobre todo porque ya no hay ninguna vergüenza y ha puesto en conflicto a nivel mundial sobre todo la consideración jurídica de lo que Estado de todas las naciones con el tema del derecho internacional. Quería saber algo al respecto. Bueno, lo de López es el periodo de nacionalización de los 70 de Carlos Daniel Pérez, que se hace presidente de López en Venezuela y es el que crea, ¿no?, el modelo de López y convoca a los grandes productores mundiales. Y los años 60 en América Latina, pero no es 60, es 40, 60 es lo que llaman los sociólogos la doctrina de la seguridad nacional. Estados Unidos prefirió que toda América Latina tuviera dictadores. Bueno, el dictador anacrónico en este caso es Pinochet, ¿no? Pero es una política de los 40 a los 60 para mantener controlada América Latina con modelos dictatoriales. Y cuando comentabas el tema ahí, que le estaban picando piedra con la consideración de la creación de la carrera panamericana, se vino a la mente también lo que mucha gente desconoce de Pinochet, como el gran creador de la carretera en cuanto a toda la configuración en la península chilena con Argentina, que fue fundamental, increíble, algo de lo poco bueno que hizo Pinochet. Bueno, yo creo que puede ser copiado de lo que había hecho Carlos Pérez Jiménez, ¿no? Porque Pérez Jiménez como general monta el modelo desarrollista en América Latina y es el tiempo de Niemeyer en Brasil, es el desarrollismo mexicano, y en Venezuela es Carlos Raúl Villanueva. Entonces ese modelo se hace a expensas de la dictadura, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias. Y
bueno, luego tenemos la dupla, que es María Corina Machado del Mundo, donde María Corina es inhabilitada después de todo el trabajo de levantar las elecciones y logra presentar al Mundo, gana las elecciones sin mayor problema, pero sin embargo este amigo capacitado. Los 26 años del Consejo Nacional Electoral en Venezuela han tenido personeros del régimen como Jorge Rodríguez, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, el actual presidente de la Asamblea Nacional, Tibisay Lucena, del 2006 al 2020. Fue la que limpió todas las elecciones, desde la elección del 2006 de Chávez hasta la última elección de Maduro. Y el actual Luis Amoroso, que es un bandidazo, ha realizado todas las artimañas para el mandato presidencial para haber cuidado el poder durante los últimos 20 años. Se puede afirmar que para nadie es un secreto que Nicolás Maduro jamás ha ganado una elección en Venezuela y ha estado de manera ilegítima en funciones de 2013, lo que se traduce en 12 años de usurpación de cargo. Con la participación histórica de un 60% del electorado, el resultado según acta fue el siguiente. Eso fue las actas que el gobierno nos mostraba. El Mundo González Urrutia, 7.4 millones de votos, Nicolás Maduro 3.3. Lo que se traducía en prácticamente 70-30, igualmente lo utilizaron como pareto invertido. Aquí se cumplía un pareto perfecto, que la oposición tenía 70% de apoyo nacional. Sin embargo, el delincuente electoral, el Luis Amoroso, exponía con servilleta en mano y en cadena nacional que el primer boletín marcaba una tendencia contundente, irreversible, con el 80% de la mesa escrutada, con un nivel de participación del 59% y expresaba los faltos resultados, que Maduro había sacado 5.1 y que el Mundo González 4.4. Entonces yo en mi forma necia me fui a buscar la elección de Maduro contra Capriles y son los mismos números, ¿no? La cercanía de los números, ¿no? Tenemos 7.5 y 7.3. Parece que el país no ha crecido y la diferencia de esas elecciones cerradas que monta el CNE y habla solamente del 49.12%. Vean los números de arriba. Entonces aquí votamos 10 millones más o menos, poco más, ¿no? 10 y medio, y aquí se votaron como 15 millones 13 años antes. Y la diferencia cerrada de esta elección, que todo el mundo asume que la ganó Enrique Capriles, pero le dieron por debajo del agua y entregó el país, ¿no? Yo creo que esto va a quedar para la historia, la juramentación de los hermanos, ¿no? Jorge Rodríguez juramenta a su hermanita, a Delcy como presidenta. Entonces tenemos una presidenta encargada con un presidente de la Asamblea Nacional que es su hermano, y Nicolásito, ahí está de pajecito, ¿no? Nicolásito está ahí de pajecito. Esta creo que realmente es una foto histórica. Esto lo va a cuestionar en 20-30 años la historia nacional. ¿Qué dice Trump en las últimas, no? Tuvimos una excelente conversación, es una persona estupenda. Lo dice el miércoles antes de llegar a María Corina Machado. O sea, para Trump sigue siendo el madurismo sin Maduro, en la figura de Delcy Rodríguez, lo que él considera que es una persona estupenda, ¿no? Pero aquí hay un tema del conclave. El que iba a ser posible papa era Pietro Parolin. Pietro Parolin iba a ser uno de los papas. Sin embargo, le dieron papa, ¿cómo es que se llama? León, ¿no? León es el papa actual. Y entonces a Prieto lo nombran secretario de Estado de la Santa Sede. El único tema es que Prieto Parolin fue presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela durante un montón de años. Y Baltasar Porras, el cardenal, fue el que confesó a Chávez en el 2002 y es una de las figuras más notables de los venezolanos en el Vaticano. Y el otro, que es amiguísimo del Papa también, es el arzobispo Diego Rafael Padrón Sánchez. Entonces la nomenclatura política del Vaticano de Francisco al nuevo Papa es completamente diferente. Dicen, porque ya eso se ha salido por todo, a lo mejor me van a decir que me van a desmentir, pero dicen, y lo han dicho de muchísimas maneras,
que le dice el Papa a Prieto Parolin que hable con la Embajada de los Estados Unidos en el Vaticano, eso es como a mitad de diciembre, para preguntarle que si en verdad van a invadir Venezuela. Pues hablan y le dice sí, vamos a invadir Venezuela el 24 de diciembre. Entonces, bueno, dame chance para hablar con el Papa, para ver qué se vaya Maduro. Tenía negociando agosto, septiembre, octubre, noviembre, Maduro no quería negociar. Entonces, la conferencia episcopal habla con Maduro, llaman, se enlazan con el Vaticano y dicen, mira, la única forma que invadan Venezuela y que no digan es que entregues el mando, ya te lo vienen diciendo desde agosto, tienes a Rusia, a Qatar, a China y a Turquía para irte con tu mujer sin ningún problema, con las condiciones que quieras, pero vete porque te van a bombardear el país. Y él se vaciló y dijo que no, que eso era mentira, que eso era una bucaneada de Trump, que eso no iba a pasar, y se burló de estos señores. Le preguntó el Papa Prieto qué pasó, no, él dice que no va a pasar nada y que él se queda. Ah, bueno, que se quede. Por eso María Corina se va a hablar con el Papa, porque a ver cómo el Vaticano los ayuda en este proceso para ver si la sientan. Yo creo que esa vuelta para Roma y la vuelta para Washington, yo la veo bastante guanga, yo la veo muy floja esa vuelta. Mientras que ella estaba en esto, acuérdense que Trump había dicho que él era una persona estupenda, ¿no? Mientras que ella estaba en el Vaticano. Y termina regalándole el premio Nobel de la Paz a Trump. Bien contenta, esa es la única foto oficial que hay. Y ya te le regaló el premio, ¿no? Entonces, esa es la realidad actual de Venezuela. ¿Qué viene? Según el 234 de la Constitución, dice que las faltas temporales del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo, en este caso de él, hasta por 90 días. Prorrogable por decisión de la Asamblea, o sea, por su hermano, 90 días más. Entonces tenemos 180 días de presidencia prorrogable. Si una falta temporal se prolonga por más de 90 días, la Asamblea Nacional, o sea, su hermano y el chavismo, que aparte esa asamblea es inconstitucional también, porque esa se la quitaron a la oposición y votaron una asamblea paralela y sacaron a los de la oposición de la asamblea. Decidirá por mayoría de sus integrantes, o sea, por el chavismo, si debe considerarse que hay una falta actual. Esto es lo que dice la Constitución del 2001. Entonces, le ha preguntado a Rubio, aquí es el pana de los cubanos, y Rubio dice que en Venezuela no hay condiciones para ir a elección. O sea que esto no va a ocurrir, ni van a haber elecciones en el 2026 y tú no sabes si va a haber en el 2027. Y uno de los posibles escenarios es que la elección se venga después que se termine el periodo de Maduro, que es el 30. Entonces debe si queda en funciones hasta el 30, va y viene revisando acuerdos. Siguiente situación, yo creo que María Corina Machado, desde el día 1 que habló Trump, yo dije, no está en la jugada, está absolutamente fuera de la jugada. Mundo de unas declaraciones muy bravías ese domingo después de la intervención, tampoco no ha vuelto a salir en cuadro. A María Corina dice algo el gobierno y gente que se opone a la oposición, que María Corina no fue recibida como una visita de Estado. Tuvo que ir a la puerta a llenar sus documentos como visitante, no la recibió ninguna comitiva y la mandaron a entrar sola. Entró sola y entregó su premio Nobel. Tiene un rollo con el Nobel, porque el Nobel ya se lo había dicho y se lo volvió a decir, usted no puede estar regalando el Nobel. Y creo que hubo un encuentro de la mejor actriz noruega en el encuentro del cine allá en Escandinavia, y la tipa indignada dijo que lo que había hecho María Corina en este momento con la Fundación Nobel era imperdonable. Los noruegos y los escandinavos están que no la quieren vivir. Entonces, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Yo creo que sigue siendo un futuro completamente incierto, pero limitarnos a hablar del derecho internacional cuando ustedes mismos y los que pensamos de centro izquierda sabemos que la ONU, la OEA, la Corte Interamericana, eso no tiene ninguna funcionabilidad, por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? Esos son los sueldos de algo que no funciona, pero comenzar a dar un discurso de derecho internacional que si llegó Trump lo hizo, yo lo dije como se lo dije hace un rato a los periodistas. O sea, el tema central es que Venezuela está secuestrada hace 26 años y con este nivel de indicador y este nivel de muertes y persecución no había forma alguna para poder escaparse del rollo
lo que viene, ¿no? ¿En qué se va a convertir Venezuela? ¿En un protectorado? ¿En un estado libre asociado? Hay varias cosas interesantes. Trump no tiene segura la elección intermedia. Mi hermano que trabaja en Houston y está en gobierno dice que Trump no gana la elección intermedia. Eso me da tranquilidad. Segunda, Trump llamó ya a Chevron, a Statoil, a todas las que tuvo que llamar, a todas las petroleras, y le dijeron, jalo, dame seguridad jurídica. Chevron pidió $20.000 millones que le expropió Venezuela. La otra pidió 10.000, la otra pidió, no, porque yo quiero que metan 100.000 millones. Sí, claro, dame la seguridad, porque yo no entro a Venezuela sin que tú me asegures. ¿Qué seguridad jurídica le das si esto está desinstitucionalizado y tú vas a una elección con alta forma de perder? Siguiente paso, yo creo que va a ser la invasión a Cuba, sin lugar a dudas, porque Marco Rubio tiene que asegurar la elección presidencial que viene y presentarse en contra del gobernador de California, ¿no? Que es el gobernador de izquierda. Entonces, lastimosamente, en geopolítica, Venezuela tiene una ubicación ya no privilegiada, sino más que privilegiada, el rollo de petróleo y lo que saben los químicos, ¿no? Las tierras raras, que Venezuela está curtida de tierras raras y con la reserva petrolera más grande del mundo. Pero a ver, el costo que ha tenido Venezuela en estos 125 años por ser un país rico es realmente doloroso. Yo no estuviera aquí, mi hermano en Houston, mi otra hermana estaba afuera también, ya se devolvió, teníamos a mamá en Houston para devolverla para Venezuela. Eso fue un completo shock y no lo viven en esta dimensión porque ustedes no lo han vivido, ¿no? Los mexicanos no han vivido este nivel de situación política. Esto es lo que quería comunicarles para más o menos tener claro estos 125 años y cualquier pregunta estamos a la orden. Mil gracias. Tu entrañable y personalísima visión de esta parte de la historia del país que tiene la reserva petrolera más grande del mundo, una precisión como electoralista. Efectivamente el comandante Hugo Chávez, después decían, fue golpista, pero igual poder por elecciones constitucionales, democráticas, y así duró durante varios periodos. De igual manera, el presidente secuestrado en Washington, porque así oficialmente está catalogado. Técnicamente, según los electoralistas y el sistema, uno de los sistemas teóricamente más perfeccionados de la elección que controlaba el país, sin hacer honduras del tráfico de datos, etcétera, pero técnicamente, electoralmente, las instituciones venezolanas le dieron el triunfo al presidente Maduro incluso durante todos sus periodos. Las actas a las que se refiere esta última elección, que evidentemente todos esos sistemas de control muy perfectos electorales fallaron y se cayeron, literalmente se les cayó el sistema. No hay una seguridad del triunfo como tal, pero sí una cantidad tremenda de dudas. El punto, ese era lo que quería yo recalcar en cuanto a la parte que nosotros vemos, ¿no? Electoralmente, la calificación que se hizo en esta presentación es como si hubiéramos hablado que en la elección de 2006 el real presidente era el presidente Andrés Manuel, cosa que técnicamente no se autonombró presidente legítimo, pero electoral y constitucionalmente no fue el presidente. Esa era la aclaración. Y en cuanto ahora la pregunta que quisiera hacerte, porque toda esta duda, ¿no? El 3 de enero la oposición y gran parte del pueblo venezolano hacía triunfalismo en cuanto a que se había derrocado un régimen. Parece ser que la potencia más grande del mundo le va a dar una continuidad y le va a reconocer una continuidad a través de la vicepresidenta. Y ahora la situación es todavía más complicada porque pareciera que esta doctrina rompe con lo que habíamos conocido, que decía, incluso hay una frase de Eduardo Galeano que decía: ninguna guerra tiene el valor de confesar que
que sus motivos son para robar. Todas las guerras hablan de democracia, de libertades, de religión, y ninguna es capaz de decir sus verdaderos motivos. Y creo que nos estamos enfrentando internacionalmente, jurídicamente, a la primera intervención militar que crudamente dijo: voy a recuperar el petróleo que consideramos robado por la nacionalización. Entonces, a partir de eso, pues preguntarte tu visión. Gracias. Sí, lo del Consejo Nacional Electoral, no puedo estar, Gabriela, magistrada Gabriela, amiga y alumna, no puedo estar de acuerdo contigo, porque no hay institucionalidad en Venezuela y son instituciones secuestradas durante 26 años. Y la elección se ganó con el 70% de los votos. Y eso está en más del 85% del backup de acta. El gobierno, a fecha de hoy, si no lo sabes, lo ha presentado un acta. El gobierno, después de un año y medio, no ha presentado un acta porque no puede presentar las actas. Porque no son válidas, o sea, nada más es una investigación técnica. Y no, técnicamente el Centro Carter y la OEA tienen todas las actas completas. Y, a ver, hubo gente, la única persona, la presidenta de México, que dijo que no se iba a meter, ¿no? Porque no se iba a meter, en ese momento no se iba a meter. Pero todos los de izquierda, inclusive el chileno, el colombiano y todos, dijeron que las elecciones sí, claro, que lo responden. Entonces ahí no podemos estar de acuerdo. Y el acuerdo ahorita, mira, desde el momento 1 de la intervención, yo estaba en Houston con mi hermano Daniel y con mi cuñada, que están en medio, y le digo: ay carajo, a mí esto me huele un protectorado. Dije, esto puede ser un protectorado y vamos a ver qué va a pasar. La gente estaba en visto, nosotros estábamos en shock viendo qué era lo que iba a pasar. Yo creo que, bueno, la oposición absolutamente extrema les vale absolutamente tres cacahuates. La gente quiere que se vaya Chavismo. Ahora, ¿cuánto tiempo la oposición va a aguantar que Maduro mantenga el chavismo sin Chávez y sin Maduro? No sé cuánto lo van a aguantar. El otro rollo, la gente quería que mataran a Diosdado, que mataran a Padrino López o que lo sacaran del país, y eso no ocurrió, que son unos esbirros, que son los jefes. Dicen que el rollo de los presos políticos que están etiquetados, están los presos políticos de Belsi, los de Diosdado, los de Maduro. Entonces ellos están negociando: suelto a Gabriela, pero dejo a Reina. Entonces ellos están negociando ver quién es que van a sacar, porque cada quien tiene su grupo de presos políticos dentro de la cárcel. Entonces, realmente yo te diría que yo siento ahorita frío. Yo ahorita siento el frío de que la gente ya se le pasó la alegría de la celebración, pero ya sacaron a Maduro. Ya sí, pero está incompleto lo que se esperaba. Entonces yo no sé, esta euforia cuánto tiempo va a durar, o cuánto la gente ahora se está portando bien, si bajo un guión perfecto. Hay una empresa ahorita no detenido a nadie, el comportamiento están haciendo absolutamente, todo está como muy tranquilo, muy pactado. Entonces, como está todo muy pactado, por ahí se habla que de él sí la quiere mucho el catarí, la quiere mucho el presidente Chevron, dice con memoria encantadora, y dice que la elección del 16 de Trump hay una transferencia de una secretaría donde estaba ella a la campaña de Trump de $500,000. Entonces, aparentemente está muy bien vista por Trump y le recomendaron todos dejarla a ella, que ella es la que va a poder intentar con eso. Sí, gracias, doctor. A mí me gustaría comentar con respecto a lo que comenta la magistrada, que si solamente tomamos en una democracia el tema electoral, pues es una democracia muy pobre, ¿no? Aquí evidentemente hay una dictadura que tiene, digamos, controlado a todos los actores democráticos, a todos los demás actores democráticos. Entonces es imposible que sin instituciones independientes pueda existir una democracia, ¿no? Evidentemente que haya ganado las elecciones Chávez controlado todo lo demás que pudiera haber posibilitado un mecanismo de autocorrección de lo que se estaba haciendo mal en la economía, que es evidente por los números que mostró el doctor Fuentes. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé, usted como venezolano y tiene su familia también allá en Caracas, protectorado o democracia
democracia, aquí lo que ustedes requieren, o lo que se requería en el Partido de Sociedad, es tener los mecanismos de tener una vida digna, ¿no? De tener posibilidades de trabajo, de tener posibilidades de crecimiento, de tener alimentos, de tener justicia. Creo que eso es lo que se pretendería, independientemente de si hay la capacidad de establecer un sistema democrático propio. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta para el doctor? Adelante. Yo por alusiones, porque me citó. Buenos días. Yo, en primer lugar, felicitar al doctor, sobre todo, por algo que además creo que como académicos debemos siempre valorar en nuestros colegas, esa capacidad de estar más allá del título, que estemos de acuerdo o no, la capacidad que tuvo de estar llevándonos y trayéndonos entre el sistema mexicano y el sistema venezolano. Eso no lo hace cualquiera, te felicito, porque eso se necesita un conocimiento muy profundo del sistema mexicano para, digamos, ilustrar, como lo hiciste, y hacer muy fácil algo que no es fácil. Entonces, te felicito porque eso significa que has estudiado nuestro sistema y eso habla de un rigor académico muy importante. Básicamente el comentario, porque no es comentario, a lo que tú aludes en la publicación que hice, como todos, yo creo que nos agarró en el frenesí del Facebook, porque todos somos expertos en Facebook de todo. Pero yo al menos lo que asenté, si no mal recuerdo en mi publicación, es que no es que esté a favor, ni mucho menos de lo que fue el proceso de la dictadura del chavismo y Maduro. Incluso he sido muy crítico en mi cátedra y en mis posiciones políticas, siempre he sido contrario a los sistemas democráticos, como aquí se señala, el cual no podemos solamente versarnos en las elecciones. Pero más que nada y más allá del tema venezolano, que creo que lo dije claramente, creo que el tema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos y a partir de ahora su futuro es más importante que cualquier interés político externo. Es como masa crítica que somos dentro de la universidad, tenemos que hacernos preguntas, ¿no? Y la pregunta que yo hacía ahí en mi reflexión es ¿qué es lo que sigue? Porque si a partir de ahora nos van a teledirigir desde otros sistemas no democráticos, porque nadie eligió al presidente Trump para intervenir en Venezuela ni en ningún otro país, tenemos entonces que estudiar nuevas categorías políticas, jurídicas, internacionales, que al menos el derecho internacional actual o político actual no nos alcanza, ¿no? Aquí también juega mucho la hipocresía internacional. Todo el mundo se rasga, festeja o critica, dependiendo de la ideología política, la intervención del presidente Trump, pero nadie dijo nada cuando el presidente Barack Obama asesinó a Bin Laden y lo lanzó en medio del océano, y ahí al menos la gente más progresista no hizo ningún pronunciamiento porque creía que estaban liberando otro sistema. Tendríamos que preguntar lo mismo, ¿por qué no hacen lo mismo con Putin, por ejemplo, o con el sistema chino, o con China Taipei, o con Corea del Norte? Tendríamos que preguntarnos cuándo también van a hacer ese tipo de intervenciones. O sea, básicamente mi reflexión, y es lo que quiero dejar, más allá de esta brillante exposición que nos has compartido, doctores, al menos con los conceptos que tenemos en la actualidad, creo que el paradigma ha cambiado y creo que los sistemas suprademocráticos o supraeconómicos o de valoración potencial de otros países que son más fuertes que nosotros, pues definitivamente van a intervenir y ya lo están haciendo. Y de hecho México, por eso preguntaba quién sigue, porque pues finalmente está Colombia, está Cuba, pero tenemos al vecino país, el cual desde luego va a tener una injerencia directa en nuestro modelo económico, político y también democrático. Entiendo que hay que ser pragmáticos y que en la situación hay que buscar una solución adecuada. Sin embargo, yo invito a los colegas que se acuerden de la película de los tribunales de Nuremberg, ¿no? Por eso incluso creo que desde los tribunales de Nuremberg no hemos aprendido nada. Después de la Segunda Guerra Mundial no había derecho internacional, por lo cual no se podía juzgar a los militares de guerra, y quienes integraron el tribunal que juzgaron a los nazis
lo integraron 5 jueces de los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, es decir, violando todos los procedimientos jurídicos, es decir, no había una ley previa y no había un tribunal previo, y aún así se estableció. Entonces, a partir de ahora, que como académicos y como juristas, que podemos aprender? Pues que creo que yo, desde el punto de vista internacional y político, el concepto está superado y tenemos que replantearnos nuevas figuras a la hora de tener que analizar este tipo de fenómenos. Nada más, y reitero mi enhorabuena. Yo te agradezco, Leal, porque a mí en lo personal me gustó muchísimo, te estaba bromeando contigo. Yo estoy igual en el mismo, yo creo que no supero las categorías de análisis, trabajar conceptos teóricos como nos gusta a nosotros, que no alcanzan es porque nos ganan ya, ¿no? Y yo creo que en el caso de Venezuela va a cambiar por completo la forma de tratar de tener las relaciones internacionales, ¿no? Y ¿quién puede cuidar por la democracia, que pareciera que era uno de los grandes problemas? Y estos tribunales, ahora el tribunal es el tribunal de Nueva York, ¿no? Es el único tribunal que va a jugar, ¿no? Te agradezco. ¿Alguna otra pregunta? Aquí otros hay. Pues también me uno a la felicitación y creo que como que estamos en el mismo tenor de los comentarios, y para complementar un poco lo que dice el doctor José Luis, la verdad es que dice un refrán, ¿no? Tener que tener mucho cuidado con lo que queremos o con lo que deseamos, porque se puede cumplir. A mí me queda claro que en esta cuestión de Venezuela, igual de las cuestiones jurídicas, como que, bueno, Estados Unidos tiene claro que quiere, ¿no? Quiere el petróleo, quiere el poder. Finalmente esto es un discurso de conquista del poder. La cuestión del ejército también tiene claro, ¿no? Más o menos. La cuestión política, lo mejor se puede entender más o menos qué quiere. Pero mi duda es, bueno, ¿y el pueblo? Si es una maestría en intervención social, ¿es el pueblo que quiere ahorita? Si quería que se fuera Maduro, y si se les cumplió, bueno, ahora que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo está la situación? Si, no sé, si pudiéramos llamar a alguien por teléfono allá y preguntarle qué están sintiendo, qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que sigue para la comunidad, porque si sabemos los intereses como más absolutos, pero aterrizándolo al pueblo, ¿qué sería? Mira, yo te diría, como lo dice, yo fui para la elección, mira, mi querida Gabriela, yo fui para la elección presidencial de Venezuela una semana antes, y cuando llegué a Venezuela y pregunté al lanchero, al señor del triángulo, creo que le decía Lupita, por cierto, yo dije, la oposición va a ganar esta elección con más o menos con 80%, sin haber hecho encuestas, solamente mi antropóloga querida, solamente dando la vuelta, dije esto lo pierden, pero de calle por primera vez van a perder, pero arrastrado. Bueno, y con todo el miedo de las instituciones de poder en Venezuela, los que salieron a votar, que no fueron controlados, votó el 70% a favor de la oposición. Yo creo que Venezuela puede andar ahorita un 85-90% de oposición. Eso implica que 9 de cada 10 venezolanos se la votaron. Y el uno de cada 10 que no lo celebró es porque tiene compromisos políticos y económicos de su familia con el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? ¿A quién le pasó igual? ¿Se acuerdan que Chávez se murió y 3 meses estuvo firmando decretos, no? A Maduro se lo lleva en el helicóptero, pero aparece en la mañana firmado un decreto de Maduro. El artículo 5 habla de estado de, ni me acuerdo, legal, no era de como de, búscalo por, no, puso un nombre raro, de conmoción, estado de conmoción nacional. Y se vieron los colectivos del C. Rodríguez, todos estos matones de barrio, a parar la gente. Entonces te dice, pásame tu celular, ábremelo ahí, pum. Estás hablando mal de Maduro, estás celebrando, deténganla y llévansela. Y si estuvieron la primera semana, a mí me van a montarle el avión para Venezuela, le tuvimos que desinstalar el WhatsApp, porque al que quisiera lo paraban los colectivos del chavismo para ver si tú estabas a favor de la intervención, y detuvieron y desaparecieron un montón de gente también. Yo creo que ahí en la segunda vuelta de las 48 horas, yo creo que Marco Rubio llama al teléfono rojo y le dijo a ver si tranquiliza a tus colectivos y no pueden estar parando a la gente. Entonces, no, pero es que hay que aplicar el decreto presidencial en el 5º del estado de conmoción, que nadie sabe quién firmó eso, está firmado por Maduro. Cuando hablamos de instituciones, las no instituciones son mayor medida. Sí, hola, muchas felicidades. Gracias por su exposición.
me da mucha felicidad por ustedes, nuestros hermanos venezolanos que por lo menos se habla de un futuro incierto, me queda claro, pero al menos pasó lo que estaban esperando tantos años y tanta gente que hemos conocido de Venezuela, que era lo que deseaba, y pues me dio mucho gusto ese día. Ahorita pues yo sé que es incierto, pero he visto noticias que dicen que por ejemplo los bonos de Wall Street de Venezuela, de la deuda de Venezuela, han subido en 30 y 35%, o sea, se están vendiendo y están subiendo. Entonces, si hablamos de un futuro incierto, me queda claro, pero ¿qué opina usted de eso por tipo los analistas financieros? ¿Cómo ellos están viendo que va a funcionar? Venezuela, cuando la crisis del COVID estaba quebradísimo todo, yo entiendo que el tren económico de Correa, ya Correa lo había correteado de Ecuador, el tren económico de Correa se le fue a trabajar con Maduro y le dijeron tienes que dolarizar la economía. Entonces el tema más duro que es dolarizar la economía ya ocurrió, ¿no? La economía está dolarizada a partir del 20, calculo yo, 19-20, yo estaba en Venezuela en el 19, aparecí el 20 y cuando llegué para acá arrancó lo del COVID, ¿no? Entonces yo vine a Venezuela luego del 21, no me acuerdo, 22 que fui, con un montón de cosas. Ahora me queda claro que fue lavado de dinero, como le dijeron, tienen que sacar el dinero, estaban ya solicitados por la DEA, por la CIA, pero tienen que sacar los dineros y comienzan a botar ese dinero y a comprar productos internacionales. La segunda etapa de este modelo económico tiene que ser la inversión petrolera, pero la industria petrolera ya les dijeron que necesitan condiciones. Prendido a eso, que no sabemos cuándo va a ser, yo creo que toca el año 26 duro, yo creo que el 27 las cosas comienzan a cambiar a nivel de indicadores macroeconómicos, pero esto le cuesta por lo menos para comenzar a verle una lucecita en procesos económicos, año y medio, 2 años, unos 3, 4 semestres, yo calculo. Señora. Muchas gracias, me sumo al agradecimiento por la ponencia, que llevamos mucho de la mano con la historia de México y de Venezuela, creo que es muy ameno. Creo que me sumo a decir que el derecho internacional se ve sumamente rebasado con esta situación, y en este panorama en donde el derecho internacional ya no es suficiente, me gustaría conocer un poco su opinión. ¿Cuál sería o cuál podría ser una posible respuesta de América Latina a esta situación en un marco global en donde hay una propuesta de multipolaridad, ¿no? En donde se busca ya no solamente tener esta relación con Estados Unidos a nivel económico, sino abrir las puertas a otras naciones en donde ya no se depende únicamente de la dolarización? ¿Qué podría ser o qué posibilidades tiene América Latina como región ante intervenciones como esta que se dio el 3 de enero y ante el avance de una corriente pues conservadora y de extrema derecha en la región? Fíjate que a mí me complica la vida Groenlandia, ¿no? Porque yo pensé que con esto iba a quedar claro y dijo Trump, América es mía, los chinos quédense que toda la influencia de Asia y usted Putin, Europa del este, ¿no? Yo pensé que por ahí venía el rollo, pero fue tan duro el rollo de Trump que ayer estaba viendo las noticias y las tropas alemanas ya se fueron de Groenlandia porque le iba a aplicar 25% de impuesto a toda Europa, entonces recogieron y ya se fueron las tropas de Groenlandia. Lo que implica que el nivel de influencia de Estados Unidos no se va a limitar a América, no te preocupes, adelante, sino que va a querer entrarle a todo lo que le parece interesante para el comercio internacional y para la materia prima. Yo creo que el giro de América Latina es un giro de derecha. Acuérdate que cuando llegó Chávez nadie lo esperaba que íbamos a arrancar el siglo XX con el giro de izquierda de toda América Latina. Y ese giro, bueno, siempre México va como un desfase de 20 años más o menos. Yo siempre calculo en la historiografía que México tiene un 20-25 de desfase con la estructura socioeconómica, política del resto de América Latina. A México vino hasta el 18, ¿no? Cuando en Venezuela había ocurrido en el 98, 20 años después. Y luego giró toda América Latina a la izquierda. Y luego se casaron y se volvieron a la derecha. Y después volvieron a la izquierda hace como 5 años, 2 años más o menos. Y ahora volvieron a la derecha. Entonces, si el giro completo se completa a la derecha, va a quitar absolutamente todo lo que quiera Estados Unidos. Yo creo. Y
Y en este momento lo único de izquierda va a ser México. Pero las condiciones geoestratégicas y políticas de México, vuelvo y digo, México se administra y se relaciona con Estados Unidos absolutamente diferente al resto de Sudamérica, Caribe y tal. Es otra cosa. Bueno, va a comenzar por el telecámara. Si no hay alguna otra pregunta, adelante, por favor, doctor. Me voy. Es examen, me voy. Más o menos, no, al contrario, es mi ignorancia. Voy a hablar desde lo que soy, ¿no? Como químico. Pero es que me preocupa cómo se abordan estos temas con los estudiantes en formación, porque pareciera que nada más hay dos opciones, ¿no? Y a lo mejor las hay, pero en realidad podemos ver izquierdas que no son izquierdas y derechas que son más izquierdas que las mismas. Entonces, no sé, creo que todo avanza tan rápido que los sistemas van muy lento en sus formas y en sus desempeños y no se logran describir a sistemas políticos como bien entendemos el socialismo chino tan lleno de actividad económica en todo el mundo, con una importancia económica extraordinaria, que ya no es el socialismo de antes, ¿sí? Y que está en todo el mundo, ¿sí? Creo que si no entendemos esa lucha por el poder, sea de izquierda o de derecha, o del extranjero, con una intervención como la que se llevó a cabo, atroz, voraz, pura palabrería, pero en realidad los pueblos están sufriendo. Creo yo que tiene que haber desde la educación un programa educativo que hable, que prepare a la gente en realmente transformar el futuro cercano. No puede ser, ¿verdad?, que un pueblo tan importante, tan grande, esté en una incertidumbre porque la oposición no sirve ni da el ancho y porque los que están allí pues ahora están muy aliados con otra gente extranjera, derecha con izquierda, entonces es realmente confuso. Yo creo que estos debates sí son muy actuales para los estudiantes, para que logren establecer incluso nuevos modelos que puedan describir las situaciones reales. Yo sé que tú lo asocias porque tu vida, tu familia está muy ligada, ¿sí? Desprenderte de eso, de esa experiencia, por más justo que quieras ser y que la formación científica te ayuda, pues no deja de afectar tu corazón y tu mente y tu cerebro. Y eso lo comprendemos y te agradecemos que lo compartas, porque de la comunidad venezolana y de otras que están en México vemos sus capacidades. Lo lamentable es cómo se ha destruido todo un sistema educativo, todo un sistema, porque los mejores ingenieros venían de Venezuela. ¿Sí? En México hay un faltante de 35,000 ingenieros y 33,000 científicos para los estándares de la OCDE. Muchos venían de allá y otros de Israel. ¿Sí? Ahora ya no vienen de allá, ni de Cuba, ni de donde estaban las escuelas estas. ¿Sí? También en esta cooperación hay
hay una destrucción importante del conocimiento, porque además pues no puedes hacer ingenieros así con la rapidez sin afectar otras áreas como la administrativa, donde puede salir mal. Entonces creo que los futuros, más que inciertos, son muy negativos, muy tristes, muy desoladores. Y a partir de esa desesperanza existe la necesidad de reconstruir nuevas visiones, nuevos modelos, nuevas formas de comunicación, que yo creo que en el diálogo del ser humano, en la humanidad, se puede construir. Por eso creo que es muy importante estas charlas que nos abren los ojos a todas las posibles expectativas, los errores, ¿no? Porque creo que en una hora podemos aprender desde otra perspectiva, desde otra capacidad. Entonces te agradezco muchísimo, le agradezco a la MIS, al MIS, a la facultad que tengan esta iniciativa, y te agradezco que invites a impertinentes como un servidor para participar. Gracias. Fíjate que tomando este comentario tuyo, Cristóbal, antes era muy fácil decir que había militares de izquierda y militares de derecha, o dictaduras de derecha y de izquierda. Ya eso no se puede. Ya eso no se puede. Yo por principio nunca voté por Chávez, y se lo decía a mi papá fue chavista, menos mal que se murió el año pasado y no vio esto. Pero si hubiese muerto en la madrugada le hubiese dado un infarto, y se hubiese muerto en la indignación. Porque realmente no se puede votar por militares, o sea, eso es un principio de vida. ¿Quién va a votar por militar? Entonces esa nomenclatura de la derecha y la izquierda, ahora tenemos la máxima derecha, que es Trump, gobernando con la supuesta izquierda latinoamericana, que es el madurismo sin Maduro. Esto es un absurdo. Y la derecha de María Corina, que es la derecha más pura de la derecha con la derecha, maltratada por Trump, humillada y no atendida. Entonces, evidentemente, la forma de tratar de entender la geopolítica en este momento está complicadísima y los conceptos no alcanzan. Volvemos a la misma crisis teórica del 89. Perdóname, Jorge. Dame la palabra. Sí, por favor. Bueno, muy breve, ¿verdad? Pues mi comentario iba en la línea del doctor Cristóbal, pero ya después de lo que dijo, bueno, ya creo que está todo dicho. Nada más quisiera, todo dicho en el sentido de que felicito que tengamos este espacio donde se han pronunciado personas desde tantas perspectivas diferentes, desde tantos campos de estudio diferentes. Felicito también, nos felicito como comunidad académica el poder haber discutido este tema desde el mayor respeto, desde la mayor incluso empatía, o sea, en el sentido de que podemos entender el sufrimiento del pueblo venezolano como lo hemos vivido nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo nada más agregaría pues que quiero felicitarte porque como académicos es muy difícil instituirnos, o sea, aquí viene hasta el síndrome del, ¿cómo se llama?, del impostor, todo el cuestionamiento incluso ético que cuando tocamos este tipo de temas, siendo participantes de esa vida, pues todo lo que implica, ¿verdad?, pararse enfrente de una audiencia para presentar un tema tan complejo que ha tenido todo tipo de experiencias humanas, ¿verdad?, personales, familiares, etcétera. Y pues yo te quiero felicitar porque has hecho durante esta exposición una diferenciación que requiere un alto esfuerzo de conciencia, que es diferenciar entre el hecho y la interpretación. Entonces nos has presentado lo que son los hechos, cuando ha sido tu interpretación, hemos podido acceder a tus razones, a tu argumentación, y eso pues es fácil de lograr. O sea, desde el punto de vista de las ciencias sociales es de verdad mi respeto. O sea, es un nivel magistral para discutir un tema desde las ciencias sociales que tiene tantas implicaciones humanas, ¿verdad? Es como estar discutiendo sobre la bomba atómica si eres físico, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, trabajando en el equipo que trabaja, no sé, que es donde se discuten todas las implicaciones humanas. Entonces, mis respetos, y también pues una invitación un poco a toda la comunidad académica
estamos aquí, en el sentido de que aquí ya vemos muchas personas o que hemos vivido en el extranjero o que son de una nacional diferente a la mexicana, pues de verdad cuando hay que hablar de una realidad que se estudia pero que también se vive, pues hoy tú nos has dado un ejemplo. Yo quisiera mencionarles, por ejemplo, una experiencia en particular cuando era estudiante de doctorado en Barcelona. Se convocó a una sesión como esta para hablar sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y pues la conferencia la estaba dando un antropólogo de Barcelona que había hecho trabajo de campo en Chiapas durante el levantamiento y a varios mexicanos no se nos permitió hablar. O sea, él como conferencista, ¿sí? Estábamos los mexicanos, vamos a suponer que hubiera aquí algún venezolano y que levantara la mano y te dijera, bueno, Juan Carlos, pero más considerado, etcétera. Y no, o sea, no hubo lugar. Y en ese sentido, espacios como estos en una universidad, pues yo creo que es a lo que nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Por ejemplo, doctor Cristóbal, esos espacios donde se dialoga por encima de otros discursos, o sea, por encima de lo que dicen los medios, por encima, haciendo un esfuerzo consciente y personal de darle valor a nuestra experiencia, a nuestra voz y a nuestro conocimiento, ¿verdad? Siempre bien intencionado desde el punto de vista científico. Entonces, felicidades. Doctor Sadi, adelante. Gracias. Doctor, primero que nada felicitarte, es una gran exposición, como bien ya han dicho todos los demás doctores antes que yo, el exponer la situación venezolana y contrastarla con la nuestra es bastante aclarador. Por otro lado, tal vez tú sabes bien que yo de política no soy comunicólogo y de otras áreas, pero geopolíticamente hablando, yo soy comunicólogo. Sí, y de otras áreas, porque en todos lados estoy. Pero podríamos estar viendo que este 3 de enero, como lo que sucedió durante lo que hizo estallar la Primera Guerra Mundial, ¿estaremos en ese momento? ¿O pasará algo? ¿O estos multipolos se van a convertir en ahora nuevos peleadores? Porque digo, la ONU no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada, no solo en el caso de Venezuela, en el caso de Palestina, desde hace 77 años, está el caso de X o Y. Por eso era mi pregunta. No. El tema de Putin ha sido ausente prácticamente en el tema de Venezuela. Hizo una declaración mínima y se abrió. Y el tema de la ONU también salió el tema brasileño, ¿no? El actual presidente dijo muy mal y ya, la OEA no se pronunció. O sea, no hay alcance, yo creo, en este momento de política internacional y de esta reglamentación de derecho internacional. Gracias. Doctor, si yo podría. ¿Hay alguien? Sí. Adelante. Por eso yo creo que la culpa la tuvimos mucho tiempo nosotros los cubanos, con la inteligencia. Hay un pasaje en el libro Simona con Fidel del periodista Ignacio Ramonet que habla de Fidel llama a Chávez estando preso en Mochila, en la isla que comentaba al principio de la conferencia, que Chávez en algún momento pensó en suicidarse o en quitarse la vida, y él es el que lo convence, no, sigue ahí que nosotros vamos para allá. Y a partir de ahí es que entra entonces las acciones. De hecho, los fallecidos del 3 de enero, los 32 fueron cubanos. Era el anillo de seguridad personal de Maduro era cubano, no era ni siquiera venezolano. Y el gobierno cubano estuvo alrededor de 5 años negando que la existencia de militares en Venezuela. O sea, había médicos, había docentes, académicos, pero nunca militares. Y esto es algo que siempre han negado y que todo el mundo sabía que todo lo que sucedía en Venezuela, y no solo en Venezuela, en Nicaragua y en todas las revoluciones de izquierda que han surgido a partir de la caída del campo socialista, eran semillas de la revolución cubana. Bueno, doctor, ¿te parece? Que
como dicen todos, ¿verdad? Bueno, pues no es mi campo, yo soy ingeniero, también, ¿no? Pues parece ser que no es tan fácil simplemente ir a un país y agarrarle a la infraestructura, secuestrar al presidente, agarrar la infraestructura y poderse producir, ¿verdad? El petróleo, se sabe que el petróleo venezolano, siendo la mayor reserva mundial de petróleo, pues es un tipo de petróleo que le llaman pesado, ¿verdad? Azufroso, de forma tal que requiere pues unos procesos altamente complejos, ¿verdad? Para refinarlo como los aviones. Y entonces, digo, no tiene nada que ver una cosa por otra, no está tan fácil, ¿no? Yo pues lo veo la pedagogía política, ¿no? Ya vimos que el derecho internacional pues fracasó estrepitosamente, ¿verdad? Y seguirá fracasando, ¿verdad? Parece ser que viene a ser nada más como excusa, pero hay categorías todavía, digamos, en el campo del análisis de la crisis capitalista a nivel global que dejan leer este tipo de, digamos, eventos. Sí, yo lo veo en el tema de la destrucción creativa que ejerce el capitalismo, ¿verdad? Para poder recapitalizarse, ¿no? En procesos de pues la lucha por recursos escasos, ¿verdad? Que son necesarios, y de ahí viene todo este reaccionarismo que se nos viene, ¿no? Y bueno, no debemos claudicar como científicos, como académicos, para desarrollar los análisis de estos elementos que ahorita son coyunturales, pero que tienen un fondo estructural muy profundo, sí, geopolítico. Y bueno, el otro comentario es, esto es, creo, y sé, una universidad, ¿no? El provocar este tipo de ejercicios desde muchos puntos de vista, ¿verdad? De la manera pues más pacífica que podemos hacer. Yo creo que este es un camino a seguir, ¿verdad? El seguir hablando y seguir analizando, seguir pensando qué podemos hacer, ¿verdad? No caer en un derrotismo, nunca, ¿verdad? Y yo, doctor, con ello, agradecer tu gran generosidad por estar acá, tu estupenda conferencia magistral, doctor. Voy a pedir a la doctora Bárbara que te elabore solo me traiga ahorita, ¿verdad? Un pequeño diploma, ahora que se vienen procesos ahí de un proceso de, no, siempre así ha sido, ¿no? Un nombre. Algo que tenga peso. Sí, bueno, lo firmaré yo a lo mejor mucho peso, sí, pero eso no lo voy a lograr. Mira, vale para el estímulo, ¿verdad? Que nos cambien las reglas de interés. No, pero el estímulo de 27. Sí. Y con ello agradecerle a todos, desearles el mejor de las tardes, la mejor de las tardes, y muchas gracias.